respetando el horario. Me parece. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos iniciando esta mañana de martes, donde lo que nos convoca es el liderazgo y la negociación. Perfecto, miren, ahí nos acompañan 20 estudiantes desde Santiago. Ocurre y es parte también del trabajo que nosotros hacemos dentro del área de innovación y tecnología, que, como ustedes bien saben, tenemos 3 líneas de desarrollo, una de habilidades para la innovación, una de emprendimiento y una de tecnología. Y en general, las que terminan ahí dando más vueltas son las que tienen que ver con las habilidades para la innovación, que es lo que nos convoca hoy día. ¿Por qué? Porque probablemente son las menos vistosas en términos tangibles, ¿cierto? Cuando mostramos los avances tecnológicos, cuando mostramos los proyectos que estamos desarrollando, en general tienden a entenderse bien a la primera, pero siempre queda también dentro de nuestros propios estudiantes, así como también de repente dentro de nuestros pares o dentro de otros profesores, quedan ciertas cuotas de incertidumbre que tienen que ver con los aspectos de trabajo en equipo, los aspectos relacionados con liderazgo, con negociación, qué tanto de verdad impactan en el quehacer profesional. Entonces, a nosotros lo que nos gusta es desafiarnos a nosotros mismos y por lo tanto, en eso estamos hoy día. Hoy día nos acompaña Lorenzo Chávalos, quien está en este minuto desde Calama. Ahí un pequeño resumen de quién es, pero en realidad aquí yo quisiera hacer mención especial. Lorenzo ha tenido siempre con nosotros una excelente disposición, hemos tenido también la posibilidad de tenerlo dentro de las salas de clase. Y por lo tanto es un buen nexo para nosotros en cuanto a poder contrastar la visión que nosotros intentamos plasmar dentro de una sala de clases y también hoy día desde BHP, que es donde él está trabajando. Hay una pequeña infidencia, Lorenzo, para quienes nos acompañan. Contar que ahí tú después puedes, a lo mejor, o si es que asumo de que va a salir también como parte de las preguntas, pero tú llegaste a BHP hace un tiempo atrás solo por un tiempo. Y lo conversamos y dijimos, oye, mira, hay un proyecto que salió acá, voy y vuelvo. Pero en ese voy y vuelvo, en ese aplicar las distintas cosas que tú fuiste aprendiendo, que fuiste desarrollando, tienes ahí, bueno, y ahí los chicos pueden ir leyendo también en la pantalla compartida. Hay una vasta experiencia en empresas de distintos rubros, desde el plano gerencial, desde el plano docente, si bien con tu formación jesuita, ¿cierto? Y luego como ingeniero civil mecánico, después te especializaste con nosotros. De hecho, hace poquito tuviste ahí tu cierre, ¿cierto? Con el Magíster de Ingeniería Industrial en la facultad. Entonces, Lorenzo para nosotros es un gran referente porque no solamente es un excelente profesional que ha trabajado con nosotros, sino que la trayectoria que tiene da también cuenta de la posibilidad que hoy día tú puedes plasmar, idealmente en los estudiantes que nos acompañan, Lorenzo, que son estudiantes de la asignatura de liderazgo y negociación, poder contrastar esa visión y que es a lo que le dimos, o por lo que le dimos hoy día el nombre a esta actividad, que tiene que ver con la importancia que tiene el liderazgo, si es que la tiene, en procesos de negociación, pero no cualquier proceso de negociación, sino que dentro de organizaciones complejas. Hoy día tú eres parte de una. Y por lo tanto ahí lo que nos gustaría es que tú nos pudieras transmitir un poco la experiencia y la visión que tú tienes al respecto, desde el sentido más crítico que siempre te ha caracterizado. Así que, presentadísimo, Lorenzo, muy agradecido por tenerte acá nuevamente y micrófono todo suyo. Muchas gracias, Luis, y agradecer a todos los que están conectados en este minuto.
La idea, como bien explicaba el profesor Luis, es poder compartir experiencia, poder aborcarnos, yo diría que en unos 20, 25 minutos, quizás a revisar algunos aspectos claves de lo que es el liderazgo, la negociación, por qué impacta o si efectivamente podemos dejar ya planteada la inquietud de que a lo mejor no impacta en las organizaciones y al final del cabo tendríamos que ver cómo nos comportamos en los distintos ámbitos profesionales dentro de la organización. ¿Ah? Aquí, más que nada, y como bien lo indicaba Luis, es compartir experiencia. Es que juntos todos aprendamos quizá un poco más el día de hoy. Lo que yo tengo para compartir con ustedes va a ser una pequeña quizás presentación. ¿Ah? Voy a intentar quizás a través de algunos slides mirar con atención algunas cosas que son clave. Ustedes ahí me van diciendo si se ve correctamente. Ahí sí es que alguien me puede decir, porque Sí, ahora voy a quedar un poco ciego. ¿Sí? está impeque, Lorenzo. Excelente. Entonces, la invitación es que juntos conversemos hoy día por qué es importante el liderazgo, por qué dentro de los procesos de negociación y quizás detenernos un par de minutos, bueno, qué entendemos también por negociación, ¿ah? Y por qué impacta a las organizaciones y por qué estas cada día son más complejas, ¿ah? Entonces, en ese sentido, y quizá manera de introducción, ¿ah? Lo que vamos a encontrar generalmente cada uno de nosotros en nuestra vida profesional, en las diferentes organizaciones, por lo general lo que nos vamos a ver enfrentado es que por estar constituida por seres humanos, y a partir de ahí definamos que los seres humanos somos seres emocionales, ¿ah? Y quizás es una definición importante que tenemos que ya empezar a internalizar, siguiendo al gran profesor Maturana, Humberto Maturana, de que efectivamente somos seres emocionales y que ocupamos obviamente nuestra racionalidad para entender los comportamientos y hacernos cargo obviamente a partir de eso de nuestras distintas emociones y procesos en que uno va creciendo desde la mirada tanto personal como profesional. ¿Ah? Todos conocemos, obviamente, y hemos más de alguna docencia, algún ramo, estudiado los aspectos de Peter Drucker. Yo pienso que concluye o hace un aporte interesante en que en las organizaciones vamos a tener fricción, ¿ah? De momento de que somos seres únicos, repetibles, con un talento infinito, vamos a encontrarnos con que hay fricción desde el punto de vista de cada uno tiene opiniones, tiene formas de ver y enfrentar problemas, dinámicas. Luis lo señalaba muy bien, sobre todo cuando vamos al mundo de la innovación, cuando queremos ya romper quizá una tendencia que nos da seguridad o descubrir otros aspectos, obviamente que va a haber fricción y va a haber confusión porque las cosas nuevas generan de alguna u otra forma temor. Y en ese contexto también es interesante ver y hacernos cargo de que el gran reto que vamos a tener como profesionales es que todas las empresas y organizaciones en general, ¿ah? Donde nos podamos desempeñar, es hacernos cargo de quizás ese bajo performance, ese bajo desempeño. Por lo tanto, si eso es real y lo aceptamos, eso es lo que nos vamos a encontrar. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para que obviamente las organizaciones crezcan, florezcan y efectivamente demos un salto cuantitativo importante? Necesitamos liderazgo. Y para responder quizá la primera pregunta es que si uno hiciera todo el censo, ¿ah? Como bien dice Luis, hemos coincidido mucho en tema de la docencia, lo que hemos tenido la gran oportunidad de ejercer docencia. Si uno estudia todos los antecedentes de Harvard y de las grandes universidades a nivel mundial, cuando hacemos estadística, bueno, de lo que más se ha escrito después de la Biblia es sobre liderazgo. ¿Ah? Por lo tanto, es un tema complejo, es un tema que nos va a seguir el resto de su vida profesional. ¿Ah? El liderazgo es un tema que es importante. ¿Por qué? Porque va a hacerse cargo primero de los quiebres. ¿Ah? Y aquí voy a entrar quizás con varios conceptos, tratando de privilegiar que después nos quedemos un par de minutos
para tratar de responder consultas. ¿Ah? ¿Qué es lo que uno va a verse desde el proceso de innovación, desde el proceso de mejora continua, desde el proceso de crear, de emprender? Vamos a vernos que van a existir quiebres, ¿ah? Entendido como aquellas situaciones donde hay un grado de tensión importante. Y ahí quizás como elemento diferenciador, lo que la experiencia uno les va enseñando y compartiendo en diferentes empresas que me ha tocado también desempeñarme en distintos rubros, es preguntarnos siempre frente a los quiebres qué es lo que está pasando que no debería estar pasando. ¿Ah? ¿Qué no está ocurriendo? Y por otro lado, también en la ausencia de aquellas cosas que uno mira echa de menos o le gustaría que ocurriesen, que es la pregunta de qué no está pasando y debería sí estar pasando. Y esto pueden extrapolarlo inclusive hasta su vida personal, su vida de pareja, sus relaciones familiares. Esto abarca el ámbito más amplio que ustedes se puedan imaginar. Un segundo concepto interesante es el aspecto de negociación. ¿Ah? Y nosotros debemos prepararnos para entender los procesos de negociación. ¿Ah? Aquí en forma muy esquemática, si yo voy a negociar algún objetivo final, si yo quiero emprender, si yo quiero innovar, si yo quiero desarrollar un proceso de mejora en alguna organización, lo que tenemos que desarrollar es la habilidad de negociación. ¿Ah? Lo que hemos participado en negociaciones, por ejemplo, colectivas con sindicatos, lo que hemos tenido que hacer cambios importantes en la cultura organizacional de empresas que son exitosas, como por ejemplo el que me toca hoy día en BHP, empresas que son exitosas, pero que estamos cambiando un modelo de gestión completamente. La pregunta es, bueno, ¿tenemos una banda de negociación? Es decir, oye, mira, los límites existen porque si no hay ningún proceso o un área común donde podamos negociar, va a ser muy difícil alcanzar los acuerdos. ¿Ah? Por lo tanto, las negociaciones son parte de los acuerdos que yo voy a necesitar hacia el futuro. ¿Ah? Imagínense un ejemplo muy básico de que una persona está en la posición A, ¿ah? Y él quiere vender un auto, tiene un auto, quiere vender su auto porque tiene la posibilidad de comprarse uno nuevo. ¿Ah? Y el ejemplo, ustedes se dan cuenta que es bien básico y uno podría decir, mira, yo este auto, el límite que yo podría colocar es que, mira, quiero venderlo a 3 millones de pesos y ese sería el límite. Ojalá me dieran 4 millones, pero si me dan 3 millones y medio, mira, igual estaría dispuesto a ceder. Y otra persona quiere comprar un auto. ¿Ah? Y la persona que va a querer comprar, la persona que juega en el rol B, si esa persona tiene pensado que no va a dar o va a comprar un auto por como máximo 2 millones, significa que sus 2 millones están bajo el límite mínimo que tiene la otra persona. Por lo tanto, ahí la negociación no es que fracase, no es que no lleguemos a acuerdo, es que no tenemos un área común. No nos hemos preparado para decir, mira, ¿dónde voy a hacer ese encuentro, a ese match que generalmente se discute en las organizaciones para llegar a un tema de acuerdo? Por lo tanto, si se dan cuenta aquí lo que hemos ido construyendo, la idea primero es decir, bueno, si vamos a hablar de liderazgo, parece que efectivamente es un tema esencial en las organizaciones. Si queremos hablar de negociación, parece que hay que tener un punto común. ¿Por qué hay relaciones, por ejemplo, sindicales que a veces quizás son las que más estresan las organizaciones y llegan a acuerdo, y por qué otras no llegan a acuerdo? Bueno, porque hay ciertas habilidades. ¿Ah? De momento vamos a dejar escrito así como habilidades que le permiten negociar, habilidades que le permiten estrechar manos, habilidades que le permiten cambiar una cultura organizacional en pos de un propósito mayor. ¿Ah? A medida que ustedes profundicen, obviamente, en toda la malla curricular que tenemos en la Facultad de Ingeniería y Tecnología en la universidad, obviamente vamos a ir viendo que también en el pasado se hablaba mucho de negociar de una forma competitiva. ¿Qué significaba competitiva? De que a mí me importan los resultados por sobre, ¿ah? Y así se lee este pequeño esquema, yo privilegio los resultados por sobre las relaciones personales, por sobre la importancia de lo que llamamos organización o lo que llamamos una unidad que yo esté desarrollando, un emprendimiento, por ejemplo, que yo esté desarrollando, un hub de desarrollo. Mira, a mí me interesa ganar y no me interesa tanto las relaciones. Sin embargo, en el mundo de este siglo XXI,
lo que se propicia a nivel de organización, sin lugar a dudas, es la colaboración. Es cómo llegar a nuestros resultados, pero sin dañar las relaciones. Darle importancia en igual medida al hecho de poder co-construir. Y por eso cuando ustedes en la docencia, sobre todo, escuchan mucho, sobre todo la vinculación con el medio, donde, por ejemplo, el profesor Luis tiene una destacada participación y ha liderado proyectos sumamente interesantes, es cómo conseguimos esa co-construcción, cómo conseguimos, por ejemplo, la universidad que pueda participar con todo el know-how y con todo el expertise que tiene, junto con emprendedores, junto con organismos del Estado. Ese aspecto colaborativo es la que nos genera las mejores instancias de negociación. Por otro lado, lo que podríamos ir discutiendo hoy día, y quedarnos quizás con una reflexión, es qué entendemos en las organizaciones ya más tradicionales. Por ejemplo, yo que estoy en el campo de la minería actualmente, pero también pasé por el ámbito forestal y empresas de retail. Bueno, ¿qué entendemos como jefe? Y ese comillas jefe, a veces ustedes van a descubrir que se entiende como que aquella persona que tiene una habilidad que consigue como encantar a un equipo y que confíe en él. No, mira, es buen jefe. Pero eso es distinto del líder. Y aquí quizás viene el gran reto para ustedes en su formación profesional futura. Líder va mucho más allá. Líder es, si tuviéramos que definirlo en palabras sencillas, es aquel que tiene esa facultad, esa habilidad para que las personas confíen en sí mismas. ¿Y por qué queremos que las personas confíen en sí mismas? Porque estamos construyendo ese paradigma que los seres humanos tenemos un talento ilimitado. Somos personas altamente creativas. Y lo que le digan lo contrario, no les crean. Los seres humanos tenemos un potencial de creatividad infinita. Y lo que necesitamos Estamos con un problema de señal al parecer. Sí, así parece, pero está reconectando, ¿ah? Está reconectando. Ya. ahí volví. Ahí sí, Lorenzo. Ahí sí, ahí estás, Sí, ahí estás. sí, mil disculpas que estoy metido aquí en una faena minera, así que de repente ocurren estos pequeños bajas de voltaje. Voy a... Se está compartiendo, ¿no? Ahí ustedes me dicen si se está compartiendo. Todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. Déjenme ver, porque aquí...
Ahí ¿Ahí sí, se está ahí compartiendo, sí, sí, Carlos? ¿Sí? sí, sí, Ya, sí. entonces retomamos rápidamente donde íbamos. Lo que les decía, el líder es mucho más allá, es tener esta capacidad de desarrollar el potencial de las personas. ¿Ah? Y en esa misma medida poder es la capacidad de acción que tiene un jefe. ¿Por qué un jefe tiene poder de esta capacidad de acción? Porque le va a firmar sus vacaciones. Porque un jefe va a determinar una determinada acción concreta. Los docentes tenemos poder, sus padres, la policía si me detiene tiene el poder de infraccionarme. La autoridad es otro concepto. La autoridad tiene que ver con construir confianza y credibilidad. Y es algo que se otorga desde el equipo. Nosotros, como seres humanos, le entregamos un nivel de autoridad a las personas que nos hacen sentido, a las personas que logran desarrollar nuestro talento. Por lo tanto, hay muchas personas que basan su accionar en el poder, es decir, en el concepto de ser jefe. La invitación que yo les tengo el día de hoy es procuren ser líderes, porque cuando uno genera esa autoridad, lo que va a generar es la movilización y la motivación de los equipos para alcanzar grandes desarrollos, grandes logros. En el ámbito de la innovación, sin lugar a duda, se requiere mucho más autoridad de poder generar esos espacios de co-construcción mirando hacia el futuro, ni hablar en los temas de emprendimiento. Ahora, en esa perspectiva, ¿cuál es el desafío? Porque si vamos quizá de una forma muy resumida, como que he tratado de compartir el día de hoy, si estamos hablando de que esta es la capacidad de un líder y que vamos a tener que desarrollar procesos de negociaciones en organizaciones que son sumamente complejas, el otro gran reto que vamos a tener es que la cantidad de desafíos, de complejidad que hablábamos, como era el título de nuestra exposición del día de hoy, tiene que ver con las miradas nuestras. Y mucho de nuestra capacidad de observar, el liderar, el poder emprender, el poder desarrollar o intervenir en una organización, como puede ser hoy día BHP o como fue en mi caso haber trabajado, por ejemplo, en el mundo forestal, en Maciza o en el ambiente pesquero en Camanchaca, o ha trabajado muchos años también en Nestlé. Son organizaciones que ya en retrospectiva uno va viendo de que muchos de los cambios que logramos ejecutar o proyectos que fueron exitosos no tenía tanto que ver con el otro, sino que más bien tiene que ver con la capacidad de uno de cambiar la mirada de observar. Y esto que puede parecer algo trivial, créanme que nos cuesta, porque los seres humanos somos un conjunto de paradigmas, de prejuicios, de formas de ver el mundo, de valores que hemos adquirido a través del tiempo, y eso obviamente nos sitúa en una condición distinta, con miradas distintas. Y eso per se no es que esté mal. El reto que tenemos que tener nosotros es cuando creemos que nuestro paradigma, nuestros prejuicios, los seres humanos tenemos prejuicios. Y para que me entiendan ese concepto es, si nosotros vamos el día de hoy por Santiago en un día de noche, en un sector quizás que no conocemos bien, y vemos 2 o 3 personas que vienen quizá desde el prejuicio nuestro no muy bien vestido, los vemos inclusive sospechosos, lo que nosotros vamos a hacer como cualquier ser humano, lo más probable es que cruzar la vereda al frente o tratar de evitar o devolverme, porque lo que yo siento como ser humano es temor. Y como siento ese temor a partir del prejuicio que yo tengo, trato de cuidar mi vida. Eso que viene, créanme, con los estudios de antropología desde la época de las cavernas, la forma de los prejuicios que fue formando los seres humanos, para darle una notación, por qué en los orígenes de nuestra existencia humana las personas se sentaban en círculos en torno al fuego. Obviamente que era un tema de sobrevivencia desde el punto de vista de temperatura, de poder estar abrigado, de soportar bajas temperaturas. Pero la formación del círculo tenía una razón de ser sumamente profunda. Y era el hecho de que todos, sin excepción, podían ver el peligro que había a la espalda. Por lo tanto, si se acercaba un animal que corría riesgo, todos lo podían detectar.
no había ninguna otra formación que no fuera un círculo que permitiera ver en forma rápida los peligros que ellos tenían. Por lo tanto, muchas veces nosotros vamos a estar quizás en una formación de círculo y no veamos las vulnerabilidades o no veamos el desarrollo y necesitemos, por un lado, de la observación, del aporte de otra persona y por otro lado, de cambiar miradas. Este cilindro, que si uno lo ve en perspectiva, para algunos es claramente un cilindro y una figura geométrica que como ingenieros podemos describir perfectamente. Pero tenemos que desde ya empezar a entender que van a haber otras personas que lo único que ellos van a ver a partir de sus valores, de sus principios, de su cultura, de sus prejuicios, de sus paradigmas, es ver un círculo. Y ese círculo es parte de la verdad. Y van a haber otros entes, otras personas, que a partir de su propia identidad van a ver un rectángulo. Y eso también es parte de la verdad. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a necesitar en este crecimiento de liderazgo para influir en las organizaciones, para conseguir cambiar culturas, es entender que estos tres elementos son parte de la verdad, que el círculo y el rectángulo es parte de lo que estamos viendo de un cilindro, y que hay miradas de seres humanos que no siempre vamos a coincidir. Por lo tanto, tenemos que desarrollar esa capacidad de negociación, tenemos que desarrollar esa capacidad de entender. Y eso nos va a llevar que, por lo general, cuando uno cambia en un proceso más bien interior de crecimiento, lo que es transformarse en un buen líder, entendiendo el concepto de buen líder, que es aquella persona que es capaz de hacer estos procesos internos, que hoy día, si ustedes ven mucha literatura, mucho se habla de que para ser un buen líder se requiere ser primero una buena persona. Y ese concepto que hoy día está quizás más en boga tiene que ver con el hecho de el poder tener una mirada más introspectiva, de poder yo cambiarme, poder ver yo que tengo limitaciones, que necesito construir, que hay distintas miradas y lo que tengo que lograr es consensuar. Y que si el consenso es poder llegar a que todos veamos el cilindro, es parte de este desafío de ser líder. Si yo me quedo solamente en la etapa de imponer mi punto de vista o de ejercer un estilo de dirección basado en la jefatura porque tengo el poder, voy a intentar de que todos vean el círculo que yo veo y voy a limitar, y esto lo más, yo diría, perjudicial en cualquier tipo de organización, es perderme que el mundo es mucho más amplio y hay más posibilidades de innovación, hay más posibilidades de emprendimiento, hay más posibilidades de transformación, de cambios culturales que uno puede imaginar. Una empresa, imagínense ustedes como BHP, en la que hoy día estoy, que es líder absoluta en el mercado, tiene la planta en Antofagasta más grande del mundo en temas de cobre, o sea, es la número 1 a nivel mundial en cobre. Estamos desarrollando un cambio cultural de excelencia operacional, o sea, una empresa que es líder, una empresa que económicamente es rentable, una empresa que ha liderado en los últimos años en temas de rentabilidad. Hoy día se está planteando el observar esto de una mirada distinta. Y para eso se requieren procesos de liderazgo distintos. No es fácil decirle a una persona que ha sido exitosa ahora que tiene que cambiar y que tiene que mejorar su estilo y que tiene que emplear otro esquema de trabajo. Imagínense las personas que van a emprender, que se van a encontrar con muchas barreras del no, que se van a encontrar con muchas barreras de que esto jamás va a tener éxito. O personas que quieren innovar en una organización, vamos a tener que desarrollar al máximo nuestra capacidad de liderazgo para poder influir. Y eso nos lleva, y aquí quizás voy a ir terminando ya para estar dentro de los tiempos, a invitarlos a ver un modelo que ustedes van a escuchar y quizás en más de alguna ramo docente les va a tocar ver, que es el modelo OSAR, que tiene que ver con la gestión del cambio. Y esto nos va a llevar a lo siguiente, que nosotros como observadores vamos a tener ciertos tipos de acciones. ¿Para qué? Para conseguir un resultado. Si a mí me fue mal en el ramo de introducción a la ingeniería y yo quiero obviamente aprobarlo, lo más probable es que necesite tener una acción. ¿Y qué es lo que es? Voy a tener que estudiar más, voy a tener que dedicarle más horas de estudio
¿Para qué? Para conseguir un resultado mejor y poder, obviamente, no solamente aprobar, sino que destacarme en ese ramo. Eso que yo acabo de decir, que a usted les puede parecer básico, bueno, hay temas que obviamente el resultado aplica una acción y es un aprendizaje, por así decirlo, de primer orden. Cuando hablo de primer orden es que tiene que ver con la disciplina, que tiene que ver con el hábito, que tiene que ver con mi capacidad de organizarme mejor. Y vía eso yo consigo el resultado esperado. Pero van a encontrarse en otras situaciones que el resultado no llega, a pesar que yo estoy haciendo acciones sumamente importantes. Y ahí viene el segundo orden en que ya no basta con la acción. Lo que tengo que empezar es yo trabajar desde mi mirada como observador. ¿Qué cosas estoy haciendo o dejando de hacer? ¿Qué cosas debería incorporar para que hacerme cargo de que quizás mi equipo, a partir de juicio y emociones, logremos gestionar acciones que cambien ese resultado? Y ese resultado obviamente va a cambiar en la medida en que ya no es suficiente una solución técnica. Acá, lo tomo en este minuto como introducción que hacía el profesor Luis, para mí sería fácil decir, oye, mira, si el modelo de gestión de excelencia que vamos a aplicar en BHP tiene todas estas ventajas, así que usted hágalo y cambie. Bueno, ¿por qué las personas, si es tan evidente, no lo hacen? Porque necesitamos cambiar la mirada del observador, necesitamos desarrollar habilidades de liderazgo distintas. Y en eso viene todo este aprendizaje transformacional. Quizás para que usted también les va a tocar en algunos más de algún tema de curso de liderazgo, un tema es técnico y otro tema es adaptativo, es lo que generalmente se conoce como liderazgo adaptativo. Y el liderazgo adaptativo tiene que ver con mayor habilidades. Un jefe altamente probable va a poder aplicar una acción y obtener un resultado. Un líder es el que se destaca porque es capaz de mirar como observador y hacer transformaciones a partir de él para conseguir un resultado distinto. Piensen muy brevemente en el Transantiago. El Transantiago, desde mi mirada, técnicamente estaba muy bien abordado. Algunos discuten, yo digo, mira, yo me di el trabajo de estar en los paraderos, de ver cómo llegaban las micros, las frecuencias, etc. Por lo tanto, técnicamente era un proyecto que desde mi mirada estaba muy bien estructurado, muy bien trabajado. Se veía que hubo un buen avance y una buena preparación desde el punto de vista técnico. Donde nos equivocamos es que no era un problema técnico, era un problema adaptativo, era un problema de liderazgo, era un problema de cultura, era un problema de pensar en las personas. Las personas estábamos acostumbrados a salir de mi casa y que el bus me parara a mitad de cuadra. Y si bien es cierto, yo me demoraba 2 horas en llegar al lugar de trabajo, esas 2 horas las dormía. Ahora me demoro 45 minutos, pero tengo que tomar un bus que me queda 5 cuadras de casa. Y tengo que tomar un metro y después volver a otro bus y efectivamente gané tiempo. Sí, pero me cambió mi hábito, me cambió mi forma de trabajar, me cambió mis hábitos que yo tenía y ahí lo que se requiere es un liderazgo distinto. Por lo tanto, si yo día pudiera entregarle quizás un mensaje muy ejecutivo, muy resumido, el liderazgo es la esencia de lo que ustedes van a hacer. Y en estos procesos, en un modelo como este, que es el modelo SAR, tiene que ver con hacernos cargo con la gestión del cambio. Y la gestión del cambio, aunque parezca un paradojal, no se trata tanto de qué cosas van a cambiar, qué cosas son las que van a ir a un resultado diferente, sino qué es lo que yo pierdo en ese proceso. ¿Por qué nos cuesta la gestión de cambio en las organizaciones? Porque no ponemos el foco en lo esencial, y lo esencial, créanme, que es el tema de qué voy a perder yo. Analicen ustedes el proceso de la nueva constitución en Chile. Y cuando digo la nueva constitución, también tomo lo que decía el profesor Humberto Maturana. Nos cuesta en general a la sociedad en este siglo XXI conversar, porque no es que conversemos, lo que tratamos de imponer nuestros criterios políticos, los que están a favor del rechazo o del apruebo, son discusiones mucho más dogmáticas, ¿no? Y no aprendemos a negociar desde el punto de vista de escuchar y entender el punto de vista del otro. ¿Y por qué figura eso? Porque obviamente, como hay cosas que yo voy a perder en la gestión del cambio, lo que debemos preocuparnos es qué es lo que va a perder esta persona en este proceso que vamos a hacer. Y esa
gran, yo diría, estrés que le produce a las personas y organizaciones tiene que ver con que yo desarrolle mi habilidad de liderazgo para que a partir de ahí logre construir y negociar, porque los procesos tienen que hacerse en forma participativa con el máximo de gente en el cambio cultural que yo quiera para conseguir los procesos transformacionales que tienen que ver con una mejor innovación, con un mejor proceso de emprendimiento que yo pueda hacer o impactar fuertemente organizaciones que han sido exitosas en el pasado y que obviamente quieren seguir liderando hacia el futuro. Me pasé un par de minutitos, pero creo que alcancé a abordar o era lo que yo quería compartir con ustedes y si podemos ahora tener algunos minutos para consultas, ahí Carol, Luis, ustedes me van ayudando. Perfecto. Muchas gracias, Lorenzo. Como siempre, muy clarito en el mensaje. Mira, porque como los chicos están conectados desde una sala y les estamos pidiendo a los profes que logren canalizar si es que hay alguna, pero me gustaría si pudieras transmitir como una experiencia cortita de lo que ha sido tu paso actual por BHP y cómo estas mismas cosas que hemos estado hablando acá te han podido servir ahí en términos de lo que es la gestión propia de la tarea. Súper. Mira, el BHP, para dar el contexto, BHP está desarrollando un programa que es VOS, que viene de BHP Operating System, y que está incorporando muchos temas de comportamiento y de cambio de liderazgo en la ejecución de la tarea concreta. Cuando digo tarea concreta me refiero, hay un proceso, como ustedes se imaginan, de la mina, hay un proceso obviamente de extracción de cobre, se instaló una planta nueva de concentradora, inversiones que superan los 2.300, creo que al final va a ser como 3.300 millones de dólares, o sea, grandes cifras de dinero, grandes inversiones, pero fíjense que el foco de BHP hoy día, ¿dónde está? En, oye, mira, vamos a organizarnos en forma distinta, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Mira, trabajo mío, por ejemplo, que ustedes se formen una idea es conversar con los gerentes, con el gerente general, son personas inclusive de otros países, hay 2 gerentes generales recién nombradas, una persona que viene de Colombia, que está a cargo de las plantas, una persona que viene de Australia a hacerse cargo de la gerencia de la mina, o sea, hay un proceso de equidad de género y de inclusión muy fuerte junto con este proceso de excelencia. Y eso obviamente genera rechazos porque las conversaciones que yo tengo con los equipos gerenciales, con los equipos tanto de operación o de mantenimiento, que la gran mayoría son ingenieros que llevan muchos años y que han sido exitosos, es la pregunta, bueno, pues si esto ya lo hacíamos, Lorenzo. Estos temas de análisis de causa raíz que tú dices, o este análisis de ocupar el programa PDCA, el ciclo de Deming, mira, esto ya lo hacíamos, pero lo hacíamos de otra forma. Es que esa otra forma no es sustentable. Y como no es sustentable, tenemos que cambiar y tú tienes que tener este comportamiento de, aquí es bien profundo porque está escrito, está declarado como un valor de liderar con humildad. Y eso es sumamente fuerte. O sea, liderar con humildad significa desarrollar el potencial de las personas. Y la cultura minera en Chile es una cultura muy jerárquica, ¿no? Los que han tenido algún contacto, pero si no, los que, para darle el contexto general, la cultura minera, cómo opera, mira, yo soy el superintendente, yo sé lo que aquí se hace y tú trabajas y sigues mis instrucciones. No hay mucho margen en el pasado para hablar de, mira, voy a pedirte la opinión. No, sí, mira, yo soy el superintendente, o sea, yo estoy a cargo de esta faena y por lo tanto aquí se hace lo que yo digo porque soy efectivamente la persona que sabe. Entonces, respondiendo Luis, esos son los desafíos que nosotros nos vamos a ver enfrentados. Multipliquen eso en lo que ustedes puedan ver el que quiera emprender o el que quiera innovar en un proceso, ¿no? En un proceso que nadie se le ha ocurrido pensar como siempre nos ha desafiado al profesor Luis, por ejemplo, pensar fuera de la caja, ¿no? De hacer cosas sustanciales. Entonces, tiene que ver con los comportamientos, tiene que ver con un tema de rechazo, o sea, no es fácil porque hay mucho que perder, ¿no? Yo soy el superintendente que ha sido exitoso, a mí me consultan, yo soy el referente en la mina de Spence respecto al proceso de Chancao, ¿no? Chancao que tiene que ver con todo un proceso de molino,
que son gigantes, que hay una cantidad de energía, que hay un costo que desde el punto de vista industrial son procesos que cualquiera quiere conocer porque impresiona. Ya, pero va a tener que cambiar comportamientos porque ya no nos sirve lo que se hacía antes. Y ese no me sirve no tiene que ver con que yo sea un mal profesional, es un cambio más profundo que tiene que ver, bueno, hay que desarrollar otras habilidades. Todo lo que ocupaste quizás para el siglo XX no sirvieron, para el siglo XXI no son suficientes. No sé si logré transmitirlo ahí la disyuntiva que tenemos con estos procesos. O sea, claro, ahí es lo que mencionas tú, sobre todo en el ámbito minero. Mencionabas delante el modelo del observador y claramente ahí aparece la otra pregunta. ¿Cómo podemos evocar ahí un poco el modelo de Echeverría, ¿cierto? Pensando en cosas tan trascendentales e importantes hoy día como el tema de equidad de género, en industrias que aparte han estado siempre llenas, casi el 100% de puros hombres. En otras mineras yo recuerdo conocer las experiencias de mujeres que han logrado llegar a posiciones jerárquicas más importantes. Y hablaba con una de ellas hace un par de años atrás, y era la primera vez que se había enfrentado Codelco a un cargo de jefatura con un pre y postnatal. Una cosa que en cualquier otra empresa es trivial, pero resulta que acá generó un caos enorme porque nunca antes le había pasado, y ese nunca antes tenía que ver con que nunca antes una mujer había llegado a ocupar cargos ya más de jefatura o más a nivel gerencial. Entonces ahí, ¿cómo ves tú, desde el rol que tú estás cumpliendo, el poder potenciar que estas cosas ocurran, pero en el fondo tratando de llevar al resto a que cambie también de observador? Exacto. Y ahí hay un desafío súper interesante, el que tú señalas, Luis, y para construir tu idea, yo, por ejemplo, estoy trabajando justo en un proyecto, y esto aquí, en transparencia absoluta, Luis, no hemos conversado todavía este proyecto que yo estoy justo en estos meses trabajando. Aquí asumió la gerencia de plantas. Las plantas, imagínense que es una planta de cátodo concentrado, o sea, se trabaja en forma tradicional por procesos, digamos así, húmedos, que es el cátodo, ¿no? La transformación de electricidad, de generar estos cátodos, estas planchas de cobre, y hay otro proceso, otra planta, que lo que hace es, por así decirlo, filtra y saca obviamente los concentrados de cobre, que son dos procesos distintos. Y obviamente existe un gerente de mantenimiento, existe un gerente de operaciones, un gerente que es lo que se llama de relave, que es toda la situación donde todo el tema líquido, por así decirlo, las aguas ya filtradas se tienen que acumular y tratar, etc. Y en la planta de cátodos también existe un gerente de operaciones y un gerente de mantenimiento. 5 hombres, 5 personas que obviamente tienen una expertise, pero realmente profesional de años, o sea, son personas que tienen más de 15, 20 años, con un muy buen background y con mucha experiencia y exitoso en sus gestiones. Y a ese equipo entonces se nombra una gerencia general, que es Eliana, que es una persona que viene con expertise en el ámbito minero, pero más bien en metalurgia, que viene de Colombia, no conoce Chile, y se integra un equipo, comillas, de puros hombres, donde hay un lenguaje, un código distinto, y el trabajo que uno tiene que desarrollar desde el punto de vista de liderazgo, bueno, aquí las cosas van a cambiar, pero no van a cambiar desde la perspectiva de querer que esto se amolde o no se amolde a Eliana, se van a cambiar desde el punto de vista de la cultura organizacional. Entonces, el primer mensaje es, ¿cuál es la cultura organizacional? ¿Qué es lo que se persigue? Bueno, se persigue trabajar con una diversidad, inclusión y equidad de género. Por lo tanto, la forma en que teníamos de comportarnos a través de un determinado género, hombre o mujer, cambia. Y cambian los lenguajes, cambia la forma de enfocar, cambia la aceptación del observador de decir, oye, mira, yo llevo 20 años siendo exitoso en BHP y ahora tengo una persona que una jefatura y es mujer. Y eso, ¿por qué lo quiero destacar? Porque es un proceso más duro en una empresa minera que siempre ha sido una empresa muy masculina. ¿Ah? Piensen ustedes que en nuestra región, que yo soy de Concepción, el ámbito minero hasta el día de hoy, ¿ah?
cuando uno conversa con los mineros, la mujer no podía bajar a la mina. Y uno dice, sí, pero no, pero es un tema arraigado en la cultura porque trae mala suerte. ¿No? Piensen que no son culturas como puede tener otro tipo de empresa del ámbito más de retail o de empresas que quizás ustedes tienen más cercanas, de innovación, de tecnología, etcétera. No, aquí hay una cultura donde se está incorporando un proceso de excelencia y se está cambiando, entonces hay que cambiar comportamientos. Yo tengo que cambiar mi mirada de observador, es decir, tengo que ver que la resolución de estos problemas no pasa por simplemente dar el mismo reporte, sino que va a pasar por qué cosas yo voy a tener que mejorar y voy a tener que tener una perspectiva de crecimiento de mayor observación. Para darles quizá un tips adicional, el trabajo que hay que hacer, ¿ya? Que aquí en Faena somos en este minuto más de 4.000 personas, donde más del 40% ya son mujeres. El trabajo que hay que hacer de relacionamiento, ¿no? Para que nadie se sienta ni ofendido ni pasado a llevar, tiene que ver con el otro, ¿ah? Que el modelo SAR un poco apunta a eso, no tiene tanto que ver con lo que yo digo, sino que tiene que ver con lo que el otro entendió. No tiene tanto que ver con lo que el otro está haciendo, sino cómo yo estoy observando ese comportamiento. Cosas yo voy a tener que crecer y cambiar. ¿Ah? Por eso que es un esfuerzo de mirar con otros ojos, ¿ah? De ver el conflicto como un aspecto natural a partir de que tenemos ideas distintas. Pero el modelo SAR, que ojalá todos lo puedan ir tomando y los que no lo profundicen y lo puedan tomar dentro de su formación de ingenieros, tiene que ver con profundizar un aspecto de mirar con otros ojos, de cambiarme los lentes, ¿ah? Porque si yo logro efectivamente desarrollar esa habilidad, voy a poder influir en el resto, voy a poder hacer los cambios que cualquier organización donde ustedes estén. El día de mañana el que crea emprender va a necesitar, el que esté en un proceso de innovación va a necesitar quizás conocer, por ejemplo, agentes de Corfo, a un financiamiento de un ente del Estado o a empresas o a un cowork que voy a tener que desarrollar y negociar e influir en otros. ¿Ah? O lo que decían, trabajar en empresas donde aporten su talento, es algo que viene y que constantemente se va a, de alguna u otra forma, a profundizar el desafío que ustedes van a tener en el siglo XXI. Por ahí, quizás para que quede, quizás a alguno le ha tocado más de alguna charla TED o en algún tema ya más de liderazgo más profundo, todos los seres humanos de alguna u otra forma tenemos habilidades y conocimientos. ¿Ah? Por así decirlo en palabras mucho más coloquiales, todos somos para algo servimos, somos buenos y todos tenemos obviamente conocimiento, por algo estamos estudiando y por algo nos estamos preparando. Pero lo que realmente marca la diferencia es la actitud. ¿No? Y esa actitud tiene que ver con esta capacidad de liderar, con esta capacidad de observar de una forma distinta, con esta capacidad de decir, sí, pero mira, quizás esta persona está dando un punto de vista que puede sonar como descolocado, pero a lo mejor detrás de eso hay algo que trata de decir. Y si yo logro enganchar con eso a través de un modelo que no es fácil porque es de transformación propia, voy a poder tener esa capacidad de influir en los equipos, que hoy día lo que se persigue y lo que necesitamos en las organizaciones es este tema de colaboración a partir de un liderazgo que sea tan potente que transforme y potencie al máximo el empoderamiento de la gente para que aporte cada uno de ellos con su talento ilimitado que tiene. No, yo creo que aquí estamos todos bien enganchados. Sabemos que la agenda está apretada, Lorenzo, pero una última pregunta que está aquí puesta en el chat y que antes de mencionarla la introduzco también porque BHP como nombre de empresa inmediatamente llama la atención, sobre todo en el mundo en el que estamos insertos nosotros de la ingeniería, ¿cierto? Sabemos también, y ya hablábamos de ahora con las dos preguntas anteriores, de ciertas problemáticas que hay que resolver, donde, claro, en el caso de la minería, a lo mejor son mucho más notorios, pero son problemas en general también transversales, procesos que están comiéndose al mundo completo hoy día. Pero aquí aparece una pregunta que tiene que ver ya bajo la mirada de negocio y de operación de BHP. ¿Cuáles crees tú que son los procesos más complejos de negociación que se llevan hoy día? Y eso
quisiera solamente ahí agregar un detalle que es, en el fondo, dentro de estos procesos de negociación, también entendiendo que organizaciones complejas como BHP, donde tienen costumbres tan arraigadas, también en estos procesos de negociación al final tenemos que ponerle números, ¿ya? Existe lamentablemente esa visión para nosotros errada, ¿cierto? Que liderazgo, negociación, trabajo en equipo es hablar muy desde el aire. Pero quienes hemos tenido la posibilidad de llevarlo un poco más allá o de vivirlo, sabemos que finalmente esto hay que ponerle número. En BHP probablemente el tema de los KPI tenéis que colocarlo dentro de un proceso de negociación, el tema del EBITDA, tenéis que considerarlo ahí, ¿cierto? Y no solamente hablar desde las personas, bajo esa mirada, que es la pregunta que plantean aquí desde un curso. ¿Cuáles crees tú que desde la óptica de la operación y el negocio de BHP, cuáles son los procesos de negociación hoy día que se llevan a cabo más complejos? Mira, yo diría que los procesos más complejos que hoy día BHP está enfrentando, obviamente que es el generar esta cultura que se quiere desarrollar a partir del propósito que tiene la organización. Me explico. No es que BHP tenga fuera aquí en el site donde estamos, que aquí estamos en Sierra Gorda, estamos metidos arriba acá en Calama. Al día quiero ser una empresa, el hogar de Cristo, e incorporar personas diferentes e inclusivas, sino que tiene que ver con cómo yo consigo la rentabilidad que este negocio requiere, porque estamos en un negocio de commodity. Un negocio de commodity que hoy día está muy contento porque el precio del cobre está a 4,18, hoy día creo que amaneció, cuando los presupuestos quizás con 2,8, 3,2 estábamos de fiesta, hoy día está cercano a los 4,18 centavos de dólar por libra. ¿Ah? ¿Cómo queremos seguir rentable? El seguir rentable significa de dar un paso y negociar un aspecto del talento humano de forma distinta. No basta con tener solamente hombres en la minería porque el mercado no te da. Cuando solamente existían hombres, desde el punto de vista de concepto hombre, mujer, masculino, femenino, a lo que me refiero es personas que conocían la faena, entonces al final lo único que hacía era quitarle gente a otra empresa. Necesito 3 mecánicos especializados en un proceso de licitación. Ya, ¿qué es lo que hago? Voy y levanto gente. Levantar gente significa que tienes que ofrecer mejor remuneración y tienes que negociar mejor renta. ¿Y qué es lo que va a hacer tu competencia? Obviamente levantarte a otra gente. Y ese era el circuito en que se estaba porque no había una visión estratégica distinta, no había este programa que yo digo usar y había que negociar de forma distinta. Con la incorporación de la mujer, sobre todo en países como Chile, donde más del 52% son mujeres y el resto somos hombres, hay un talento que está perdido. Con eso, para responder, es lo que se está persiguiendo no es un tema de caridad, un tema social. Lo que se está diciendo hoy es dónde busco talento distinto, dónde negocio en forma distinta. Que eso tiene que ser un proceso de negociación desde el punto de vista de dar oportunidades, y significa de que van a haber puestos en este proceso, y aquí viene lo delicado, no hay una receta única, lo que nos hemos también especializado por temas ya más personales, en temas de equidad de género. Mira, necesitamos que para estos 3 cargos de superintendente, como mínimo, una tiene que ser mujer. Y es un proceso de negociación, porque alguien puede decir, sí, pero mira, vemos 3 personas que son sumamente competentes y que podrían postularse a cargo. Sí, pero tenemos que respetar el tema de equidad, y es un proceso de negociación, de negociar desde el punto de vista del propósito que persigue la organización, porque si yo voy incorporando mujeres, tengo talentos distintos y tengo ya un proceso de contratación donde no tengo que ir a levantar gente, sino que más bien ir al mercado a dar oportunidades, y esos procesos de negociación llevan iniciativas como programas, por ejemplo, de personas que salen recién de la universidad o que tienen muy poca experiencia, y hay un proceso de acompañamiento. ¿Para qué? Para generar ese talento.
ese talento, en definitiva, lo que quiero llevar, un poco lo que el profesor Luis nos señalaba, del punto de vista de negocio es mucho más rentable. Desde el punto de vista de negocio, obviamente, genera un mejor margen, desarrollo personas, genera identidad. Piensen ustedes que para un grupo familiar que pueda participar de esto, que pueda yo tener acceder, da las facilidades, que eso obliga a negociar desde el punto de vista ahora de tener una especie de estructura que favorezca esa integración, por supuesto. El acoso sexual, que aquí es un tema de un valor, pero intrínseco, o sea, aquí no puede haber ni siquiera una broma de ninguna índole, y me refiero tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres, o sea, se respeta eso porque hay que generarlo la instancia, y eso requiere un proceso de negociación con todas las personas de entender por qué vamos a cambiar ciertas conductas que no favorecen ahora el ambiente donde queremos generarlo y que requiere de algunas restricciones, y eso hay que conversarlo y hay que llegar a acuerdo en pos de declarar abiertamente un proceso distinto. No es fácil, pero detrás de esto hay un tema de negocio. Cuando yo le hablaba de que lo que queremos es dejar de ser tan competitivo, y ya quizás me voy al ámbito más de negocio de la empresa y pasar a un tema colaborativo, no porque queramos, comillas, hoy día aparecer como personas buenas y que digamos así, mira, no, es que eso suena mejor. No, esto es negocio, y lo digo abiertamente, esto es negocio. ¿En qué sentido? En que cuando yo soy competitivo, la competitividad mirada desde ese punto de vista es mirando siempre al vecino. Es decir, yo lo que hago, el vecino tiene un mejor jardín que el mío, entonces yo me esfuerzo por tener yo mejor que el jardín que él, y lo mantengo mejor, por lo tanto gano, ¿se entiende? O sea, mi jardín es mejor. Pero eso va a servir hasta que yo tenga un vecino que sea mejor que yo. Cuando yo sea mejor que todos, y hagamos un modelo matemático, vuelvan sus clases de límite, de integrales, claro, cuando esto tiende a infinito, ya pues no hay nada más que crecer, o sea, le gané a todos. En cambio, el espacio de colaboración genera mejor utilidad y mejor rentabilidad. ¿Por qué? Porque yo ya no tanto miro al vecino, sino que miro al equipo. ¿Qué otra cosa más se nos ocurre de hacer distinto? ¿Qué otra cosa más? Y empiezo a desarrollar la potencia del ser humano. ¿Y por qué en el jardín no le agregamos estos otros tipos de artículos? ¿Y por qué no lo hacemos de esta forma? Y genera un proceso de innovación y de creación. Y eso me lleva a un cambio radical. Y eso sí es infinito, porque ahí entra un proceso de mejora continua. O sea, genero toda mi rentabilidad de negocio en función del talento de las personas. Y eso es un tema de que si aceptamos el paradigma de que los seres humanos somos seres creativos, infinitamente con una capacidad de desarrollar lo que se nos ocurra, vamos a llegar a un salto importantísimo desde el punto de vista de generar riquezas de una forma mucho más sustentable hacia el futuro. No sé si alcancé a responder lo que me... Sí, no. Lorenzo, te habla Aníbal. Bueno, quiero agradecerte a nombre de la facultad por tan interesante. Yo creo que aquí podríamos alargarnos fácilmente una media hora más, pero también tenemos ahí unas actividades que desarrollar, entonces encantado de tenerte. Gracias por tu humildad, ese liderazgo desde la humildad que tú estás presentando, y nosotros nos llevamos a hartas reflexiones. ¿Qué pasaste, Daniel? No, encantado, y agradecerte a ti, a Carol y a Luis, y como sabes, como un docente más, cuando tengamos tiempo a su disposición. Muchas gracias, querido Lorenzo. Estamos en contacto como siempre. Éxito en todas tus labores por allá. Gracias a ustedes por la Chao a invitación. todos. Agradecido chao, como estén siempre, bien. Lorenzo. Cuídense mucho todos y que tengan un gran día. Estamos en contacto. Gracias, profesor. Chao, chao. Nos vemos, Chao, Luis. chao. Adiós. Chao.